¿Y con quién vamos a hablar de Madrid? Pues con la flamante portavoz de Vox y presidente del partido en la Comunidad, Isabel Pérez Moñino. Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Encantada de estar aquí con vosotros. Sería perfectamente absurdo que ahora empezáramos con protocolos políticos cuando Isabel ha sido contertulia de este programa muchas veces, contertulia de Dando Caña, en fin. Así que vamos a hablar como hablábamos antes, ¿no? Sí. Vamos a hablar como hablábamos antes. Y quizá deberíamos empezar por lo que ha sido la noticia hoy en Madrid, porque esta entrevista estaba pensada hacía tiempo, ¿verdad? Pero claro, hoy la actualidad manda, hoy la actualidad ha sido la bronca con el asunto de las residencias. Si tengo que ponerle usted en antecedentes, recordará que en su momento Vox tuvo la absurda idea de pensar que la política era una cosa racional y entonces pidió también, ¿por qué no?, una investigación sobre las muertes en las residencias al principio. Y bueno, fue terrorífico, claro, porque es justo lo que no se puede investigar. ¿Por qué? Porque para el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es blasfemia y para la izquierda, por el contrario, no importa quién muriera. Lo que importa es que se murió Isabel Díaz Ayuso. Entonces es imposible hacer política normal. Para que usted se haga una idea, lo que ha pasado hoy ha sido esto. Han pasado 5 años desde la pandemia del coronavirus y se ha producido un nuevo capítulo en la guerra entre Moncloa y Ayuso a cuenta de los fallecidos en las residencias de ancianos. En el 5º aniversario desde la Puerta del Sol ha salido un comunicado ante la campaña de la izquierda y ultraizquierda. La Comunidad de Madrid da los datos exactos. Al final del documento se puede leer: importante, el número de fallecidos de residencias que agita la izquierda y ultraizquierda fue un invento del entonces consejero del ramo, señor Reyero, que tuvo que ser apartado de sus responsabilidades por ineficaz. La falsedad nació de él. Nunca hubo protocolos firmados por políticos, ni discriminación. El número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y nunca porque no se les ayudara. Por más que se empeñe en las plataformas políticas de la izquierda, la Comunidad de Madrid no tiene conocimiento de peticiones de las víctimas para ser recibidas. Deben saber que estamos a su entera disposición. El propio Alberto Reyero, ex consejero de Ayuso durante el comienzo de la pandemia, apunta a los protocolos de la vergüenza. Los que murieron en los hospitales se les dieron todas las oportunidades para vivir y, por supuesto, para morir dignamente. Pero la gente que no fue trasladada a los hospitales como consecuencia de los protocolos de la vergüenza, pues realmente son aquellos que consideramos que en muchos casos pudieron ser evitables, muchas personas se pudieron salvar. Desde el Gobierno central aseguran que Ayuso miente, ya que los fallecidos en las residencias fueron más. No podrá negar la realidad. 7.291 personas mayores fueron abandonadas indignamente en las residencias por decisión de su gobierno y su autobombo vacío no podrá tapar esta infamia. Si de verdad cree que lo hizo todo bien, ¿volvería a firmar los protocolos de la vergüenza? A estas alturas solo le pedimos que al menos deje de faltar al respeto a las víctimas y a sus familias. Según Óscar López, lo que está haciendo Ayuso es un ejercicio de soberbia intolerable. Toca lo contrario. Toca asumir la responsabilidad por ese protocolo de la vergüenza y pedir perdón a los familiares. No lo que está haciendo la señora Ayuso, que es pura soberbia, que lo único que denota es la mala conciencia. Este asunto le saca de quicio. Esa cifra le saca de quicio. A pesar de los ataques, Isabel Díaz Ayuso reivindica su gestión. Lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada, en vista, sin embargo, de la manipulación constante, de las campañas de descrédito y de la instrumentalización de la tragedia por parte de algunos que deberían responder por su pésima gestión y de sus medidas inconstitucionales. Quisiera recordar algunos hechos. No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el Gobierno central reaccionó. Y otras cosas, en fin. Protocolos de la vergüenza, residencias de la muerte, en las cumbres de la desesperación, que escribía Emil Cioran. Qué difícil es hacer política normal en Madrid, ¿no? Bueno, ya hemos tenido pleno y hemos presenciado pues ese show, ¿no?, al que estamos acostumbrados siempre entre los dos bandos, donde en este caso han utilizado pues una desgracia, ¿no?, que es la pandemia, donde fallecieron muchas personas. Y es lamentable ver cómo la izquierda utiliza a las víctimas como arma arrojadiza, ¿no? Y el "y tú más", y entonces el señor Iglesias, entonces la señora Ayuso. Entonces están todo el rato el Partido Popular, y especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista, echándose balones encima, pero la realidad es que no buscan soluciones. Yo me ha sorprendido mucho, la verdad, la poca altura política que hay en la Asamblea de Madrid
y que los problemas reales de los madrileños estén completamente abandonados. Se busca el aplauso fácil, el tuit rápido, la reacción a ver quién ha hecho un discurso más agresivo que el otro. Toda la bancada del PP se levantaba a aplaudir cuando hablaba el diputado del Partido Popular, la izquierda exactamente lo mismo, y hemos presenciado pues nuevamente ese show del bipartidismo, ¿no? Yo creo que no podemos utilizar a las víctimas como arma arrojadiza, a los familiares de las víctimas tenemos que respetarlas. Hay procedimientos judiciales que están actualmente en tramitación. Yo confío en la justicia. Y lo que demostró la pandemia, yo creo que fue también el fracaso del Estado autonómico, ¿no? De cómo había personas que estaban falleciendo en Madrid cuando había hospitales vacíos en Toledo, o cómo el señor Iglesias dijo que el mando único de las residencias y esa gestión dispar en las 17 comunidades autónomas, 17 reinos de taifas, que al final lo único que ha hecho pues, nuevamente pues, es utilizarse como arma arrojadiza en el caso de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. En este caso concreto, yo no sé si hoy había simplemente la puesta en escena o había además alguna votación o algo. Es que no sé, a todo esto yo no sé muy bien para qué se montó este pollo allí. Bueno, han decidido utilizar este tema para hacer el monólogo en el Pleno de la Asamblea de Madrid, para no hablar realmente de lo que de verdad le importa a los madrileños y que nunca tiene representación en el Pleno de la Asamblea de Madrid si no fuera porque desde el Grupo Parlamentario de Vox damos voz a estos problemas. Cuando no están hablando de la corrupción de la novia, del novio, de la mujer del uno, del ático del otro, pues están hablando de las residencias, de la culpa fue de uno, la culpa fue de otro, pero realmente lo único que están haciendo es proteger las sedes de sus partidos políticos y proteger sus parcelas de poder. En ningún momento ponen al madrileño en el centro del debate político, en ningún momento ponen los problemas de los madrileños en el centro del debate público. Yo creo que la Comunidad Autónoma de Madrid tiene transferidas muchas competencias y bueno, pues tendrán que gestionarlas, ¿no? Por ejemplo, sanidad, educación, el transporte público, la inseguridad que estamos viviendo en muchos barrios y en muchos municipios de Madrid, de la que luego hablaremos, la vivienda, y estos debates nunca aparecen en el debate político en el Pleno de la Asamblea de Madrid, ¿no? Yo creo que muchos madrileños miran a la Asamblea, miran a sus políticos y dicen, oye, ¿qué hay de lo mío, ¿no? ¿Qué está pasando con ese colegio en el que están adoctrinando a mis hijos en la Comunidad de Madrid? ¿Qué hay de ese metro que se inunda cada vez que llueve? ¿Qué hay de ese centro de salud que no se ha construido todavía pese a las promesas electorales? ¿Qué hay de esos centros de menas que está abriendo la señora Ayuso en los distintos barrios? Y de esto no quieren hablar. O sea... Pues de esto precisamente quería hablar yo, además un poco por este orden. Los centros de menas, por ejemplo, son una polémica recurrente desde hace años en realidad. Tantos años que los menas han crecido, han dejado de ser menas, si alguna vez lo fueron, y siguen allí. Y se han convertido, como por ejemplo el del Batán, en un puro problema de orden público. ¿Hay alguna solución por parte del gobierno regional, que por otra parte es verdad que en materia de orden público tiene competencias limitadas? Bueno, lo primero que tiene que hacer el Gobierno de la Comunidad de Madrid es cesar en su efecto llamada. ¿Cómo están favoreciendo el efecto llamada? Pues cuando escuchamos a Ayuso o a la consejera de Ayuso hablar de las políticas de integración, una integración que evidentemente no está funcionando. Por supuesto que la Comunidad de Madrid tiene competencia en todos los centros de menas. Y nosotros desde el Grupo Parlamentario de Vox le hemos pedido a la señora Ayuso, por ejemplo, que le hiciera la prueba de edad, una prueba médica, para cerciorarnos de que esos menores que están tutelados y que están financiados con el dinero de todos los madrileños que nos roban de los bolsillos, pues que son menores de edad, ¿no? Para estar bajo el sistema de tutela de la Comunidad de Madrid. Y para sorpresa de nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular en Madrid nos ha dicho que no, cuando en Valencia o en Baleares votaron que sí a esa misma propuesta de Vox. Y en Aragón también, si no me equivoco. Y en Aragón también. Y de hecho ahí se demostró que el 90% eran mayores de edad. Exactamente. O sea, que es una barbaridad. Por ejemplo, también nosotros hemos propuesto que se firmen convenios con los países de origen. La Ley de Extranjería, el artículo 35 de la Ley de Extranjería, establece que las comunidades autónomas tienen competencia para firmar convenios con los países de origen para reagrupar, para repatriar a esos presuntos menores con sus padres en sus países, con sus tradiciones y con su cultura. Y la Comunidad de Madrid nos ha dicho que no, cuando esta misma semana en Murcia Vox llevó esta misma propuesta, exactamente la misma propuesta, y el Partido Popular de Murcia nos ha dicho que sí. Entonces yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, pero hace falta voluntad política. Y nosotros lo que queremos saber es qué entramado hay, quién se lo está llevando crudo, porque realmente estamos pagando y estamos viendo contratos desde el Grupo Parlamentario de Vox de cuantías muy elevadas, 7.000 euros, el último contrato que hemos visto en relación a los centros de menas, 7.000 euros al mes por cada mena. Esto es una barbaridad. Y esto lo están financiando los madrileños. Eso es lo que desembolsa la comunidad. Lo que desembolsa la Comunidad de Madrid. ¿Y va exactamente a quién? Pues va a los centros de menas, a cubrir la sanidad, la educación, el psicólogo, las formaciones. Es decir, que va al centro. Va al centro, claro, para cubrir
pues todas las necesidades ¿Y el que centro lo tienen. gestiona directamente la comunidad o pasa como con los pisos tutelados que son ONGs, entidades del tercer sector? Tienen contratos y los contratistas son los que gestionan el centro de Menas, pero claro, al final la Comunidad de Madrid es la máxima responsable, es decir, tienen responsabilidad sobre los menores. Y a mí me sorprende porque yo he realizado muchas preguntas a través de peticiones de información que podemos registrar, pues por ejemplo, qué seguimiento se hace de los menas que cometen delito en territorio español, qué seguimiento se hace cuando un mena reincide en la comisión de delitos, qué seguimiento se hace sobre los menas que se van de los centros de menas y no vuelven a aparecer, y la Comunidad de Madrid me da la callada por respuesta. No nos quieren explicar qué está pasando. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que esos contratos no sabemos muy bien qué está pasando, porque ni les están controlando, están campando en los barrios, generando terror, generando delincuencia en los barrios donde se están ubicando, y a la vez no están controlando qué está pasando con estos menas. En materia de inmigración, una cuestión concomitante, en realidad, no es la misma, pero sí que guarda mucha relación, y que ha llamado la atención es la posición de la Comunidad de Madrid respecto al tema del velo en el caso de las niñas. Lo vimos la semana pasada, hace 2 semanas, en Parla. Por una parte, la comunidad le daba un premio, un reconocimiento merecidísimo a una mujer de origen marroquí, que ha sido una luchadora incansable por los derechos de las mujeres, como Hanan Shahrour, y al mismo tiempo, ese mismo gobierno, cuando se planteaba la cuestión de la obligatoriedad del velo para las niñas o no en los colegios, se inhibía y decidía que fueran los centros quienes tomaran la decisión, cosa que es un perfecto absurdo, porque todo el mundo sabe que en esos centros al final serán los padres que más presionen, que van a ser los musulmanes, evidentemente, los que decidan, ¿no? Bueno, esto es muy propio de la señora Ayuso, ¿no? Eso de lavarse las manos y decir libertad al centro educativo para que determine el código de vestimenta. Pero es que yo creo que la palabra hijab y la palabra libertad no pueden ir juntas en una misma frase. Tuvimos que ver una manifestación en Parla en la que se juntaron feministas radicales con musulmanas que estaban reivindicando el uso del hijab en los centros educativos, y esto sin duda es lamentable. Y solamente desde Vox hemos dado voz a esta problemática, ¿no? Que sin duda es una problemática, el avance de la islamización. Lo estamos viendo en otras regiones de España, en municipios como Salt, como Tarrasa, lo estamos viendo en otros municipios, en otros países de Europa, y yo creo que es importante también que las mujeres libres alcemos la voz, porque al final el hijab es una prenda de sumisión, es una prenda misógina, y no podemos normalizar su uso. Es decir, quien quiera usar el hijab, que coja un vuelo y se vaya a Marruecos o se vaya a Irán a utilizarlo, porque esa ideología político-religiosa que representa el Islam, yo no quiero que esté por encima del derecho de mis hijas a poder crecer en un país libre. Y por eso hay que alzar la voz, y por eso creo que las mujeres tenemos que alzar la voz para defender nuestra libertad de verdad, y oponernos sin duda a esas prendas que al final representan la sumisión de la mujer. Y tenemos que alzar la voz, y aquí las feministas no las he escuchado por ningún sitio, al revés, se han unido, paradójicamente, se han unido para defender esa prenda que representa, como he dicho, un símbolo de sumisión de la mujer al hombre. Entonces, yo quiero luchar de verdad por la libertad y porque las mujeres podamos ir caminando por las calles tranquilamente sin necesidad de que una manada o un grupo de musulmanes nos mire de forma lasciva. Vox prohibiría el uso del hijab de menores en los centros educativos. Yo creo que debemos abrir este debate. Yo creo que es un tema importante y que tenemos que analizarlo con detenimiento, hablando efectivamente con expertos, con los centros educativos. Hay muchas cuestiones en juego, pero yo creo que el primer paso que hemos dado es alzar la voz. Y dar voz a todas esas familias que viven, por ejemplo, en municipios como Parla y que tienen que compartir aula con personas, con menores de edad, además con mujeres que van con la cabeza tapada por una cuestión, por una ideología político-religiosa. Entonces, yo creo que es importante que no cerremos los ojos, ni miremos hacia otro lado, ni nos lavemos las manos como ha hecho Ayuso, diciendo, bueno, que el centro educativo decida, ¿no? Hay que analizarlo con detenimiento, con rigor, y yo creo que es el momento de hacerlo. A los municipios quería ir ahora, porque uno de los rasgos más llamativos de Isabel Pérez Moñino, o sea, tuyos, desde que te has hecho cargo de esa responsabilidad, ha sido la permanente presencia en la periferia, que ha sido una cosa muy llamativa. Es decir, te hemos visto prácticamente en todas partes, y es verdad que Madrid, como comunidad, es fundamentalmente la periferia, y los problemas son la periferia. Y la periferia son ciudades, algunas de las cuales son ya más grandes que otras capitales de provincia en España, y hablamos de Fuenlabrada, de Parla, de Pinto, de Valdemoro, de Breganés, de Getafe, de Humanes, de Madrid, de
un montón de... Son auténticas ciudades ya. Y parece que nunca cuentan, efectivamente. Están ahí fuera, ¿verdad? Y solo se habla de la Puerta del Sol. Yo siempre llevo en el maletero del coche unas deportivas, entonces me encanta patearme las calles y recorrer los municipios y los barrios, porque creo que es importante que los políticos pues tomemos el pulso de la calle, ¿no? y saber cuáles son las necesidades que tienen los madrileños, qué está pasando en los municipios, qué necesidades tienen en Móstoles, qué centro de salud hace falta en Fuenlabrada, qué problemática tienen las pymes en Arganda del Rey, y por eso creo que es importante acercarnos a escucharles, ¿no? y llevar esas reivindicaciones al Pleno de la Asamblea de Madrid. Yo siempre digo que los políticos de los partidos tradicionales se tienen que bajar de esas moquetas y se tienen que poner a escuchar a los municipios, ¿no? y tienen que escuchar cuáles son las consecuencias de esas políticas que están adoptando desde los sillones públicos y que están afectando a muchos municipios y a muchos barrios de Madrid, ¿no? Porque a veces es fácil tomar decisiones desde Sol, firmar un decreto, aprobar una ley, pero todo tiene consecuencias y yo creo que tenemos que escuchar, ¿no? Escuchar la calle, tenemos que escuchar las reivindicaciones que tienen los madrileños y las necesidades que tienen los barrios y los municipios, ¿no? Se han hecho PAUs, por ejemplo, que no tienen centro de salud o que no tienen metro o que no tienen infraestructuras necesarias o que no tienen una guardería pública en la que escolarizar a sus hijos. Entonces, yo creo que es importante que los políticos escuchemos las necesidades, ¿no? Y cuando vemos debates estériles muchas veces en la Asamblea del y tú más, la corrupción, no sé cuántos, siempre están con lo mismo, ¿no? Hablando de los problemas estructurales de los partidos políticos. Claro. Eso es, de los problemas personales incluso de ellos. Y claro, yo digo, ¿dónde están los madrileños aquí representados? Pues mi cometido, el cometido del Grupo Parlamentario de Vox, de los 11 diputados, es llevar la voz de los madrileños al Pleno de la Asamblea de Madrid. Un Pau, citabas antes, el urbanismo es un problema, pero no tanto por cuestiones de diseño y de que sea un urbanismo desagradable y tal, al contrario, en Madrid la verdad es que ha crecido en los últimos años de forma bastante armoniosa dentro de todo. Es el elemento práctico, es decir, que pueda vivir la gente allí y se pueda trasladar, lo cual está íntimamente relacionado con la cuestión de la vivienda, que en Madrid es un problema agónico. Entonces, o sacas el motor económico fuera de la comunidad, pero eso evidentemente no es una cosa que vaya a pasar, ¿verdad? O si no, hay que encontrar a la gente un sitio decente donde vivir a un precio razonable en la Comunidad de Madrid. Y está difícil, ¿eh? Bueno, es que hemos superado por primera vez los 7 millones de habitantes y Ayuso nos dijo hace unas semanas que iban a venir 1 millón de habitantes más a nuestra región en los próximos años. Entonces, la pregunta es, ¿dónde van a vivir, ¿no? Porque si no hay vivienda para los que ya están aquí, ¿dónde van a meter a estas personas? Entonces, yo creo que es importante abordar el tema de la vivienda. Y en materia de vivienda también hemos visto nuevamente esa guerra entre el Partido Popular y el Partido Socialista diciendo que Pedro Sánchez no ha construido las viviendas, pero Ayuso tampoco ha construido las suyas, y entonces están en esa guerra nuevamente de ver quién ha construido más o quién ha construido menos. Pero el madrileño de a pie que se va a independizar, que se mete en idealista y que va a buscar una casa hoy en Madrid por menos de 1.200 euros, no puedes encontrar ninguna vivienda en un barrio donde antes podías alquilar por mucho menos. Entonces tenemos un problema efectivamente con la vivienda. Las consecuencias de la ley de vivienda han sido desastrosas efectivamente. Hay muchísimas personas que tienen una vivienda en propiedad en Madrid y que ya no la van a sacar al mercado del alquiler porque tienen miedo de sufrir una inquiocupación o de una ocupación. Con lo cual, si cada vez baja más la oferta de vivienda y la demanda aumenta, evidentemente los precios suben. Entonces, yo creo que tenemos que garantizar el acceso a la vivienda, pero también tenemos que hablar de la propiedad, ¿no? Del derecho de propiedad. Y es cierto que hoy vemos cómo en la Comunidad de Madrid se están dando incentivos fiscales a inversores que están copando el mercado de la vivienda. Y por otro lado tenemos abajo a todos los beneficiarios de las ayudas sociales, las ayudas al alquiler, las viviendas sociales, que son pues personas muchas veces que acaban de llegar a nuestro país y que no han contribuido a nuestro país. Entonces al final la clase media, el madrileño, se queda en tierra de nadie, ¿no? En un sándwich entre las grandes fortunas extranjeras que están comprando en Madrid y las personas perceptoras de ayudas sociales, que en muchos casos son extranjeros, y el español medio, el que lleva trabajando, el currito que lleva toda la vida trabajando, no puede acceder a una vivienda. Esto además está afectando también a las personas que quieren formar una familia y que no pueden. Hoy los jóvenes, hasta los 30 años o más, están compartiendo vivienda, compartiendo balda de nevera con desconocidos. Entonces, yo creo que tenemos que revertir estas políticas, ¿no? La solución de la señora Ayuso era dar incentivos a los jóvenes que se fueran a municipios de menos de 2.500 habitantes. Es decir, alejar al joven que ha vivido toda su vida en Chamartín, por ejemplo, a un municipio alejado de su familia, alejado de su barrio, alejado de su comercio de proximidad que ya conoce, alejado de todo,
para irse a un municipio completamente alejado de su familia y que no tendrá los servicios básicos que necesitará pues, para poder formar una familia, como por ejemplo una escuela infantil, que faltan muchas en la Comunidad de Madrid. O para poder ir a trabajar. O para poder ir a trabajar, claro. Tenemos el problema del transporte. Y luego, por supuesto, muchísimo suelo que está secuestrado por los ayuntamientos. Y esta es una cuestión muy importante. Tenemos que liberar el suelo, ¿no? Porque yo creo que es importante que las constructoras y las promotoras se lancen a construir, pero para eso tienen que tener suelo. Y tenemos que reducir la burocracia y tenemos que reducir los impuestos para la compra de vivienda. Tenemos que recordar que el Partido Popular eliminó la deducción por la compra de vivienda en el IRPF. Tenemos que recuperar esa deducción. Tenemos que bajar los impuestos. Están haciendo políticas totalmente contrarias, ¿no? Se está introduciendo más burocracia, más impuestos, con lo cual las constructoras y las promotoras cada vez quieren invertir menos en vivienda. Una última pregunta para responder en 30 segundos. ¿Es posible vencer en unas elecciones a una candidata del PP que desde el punto de vista emocional se ha ganado la voluntad de una porción importante de potenciales votantes de Vox? Bueno, pues yo voy a seguir trabajando para conseguirlo, por supuesto que sí, con mis zapatillas en el maletero, recorriéndome los municipios, recorriendo los barrios y de verdad poniendo los problemas reales de los madrileños en el centro del debate político, que están completamente abandonados. Y ese es el cometido que desde luego vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario de Vox en Madrid. Isabel, muchísimas gracias. Gracias a Hasta el vosotros. próximo día, que tenemos además muchas conversaciones pendientes, porque los problemas de Madrid, en cierto modo, son un poco un microcosmos de los problemas generales en España. Y mire usted lo que acaba de pasar en Salt. En fin, de verdad, Isabel, gracias mil. Muchísimas gracias. Vámonos a la